Hay personajes que viven una historia llena de felicidad con momentos tristes, pero ¿y esos personajes los cuales viven algún momento feliz pero en una miseria constante? Yuji Itadori, un chico el cual tenía de meta alcanzar la última voluntad de su abuelo, que muriese feliz rodeado por sus seres queridos. Sin embargo, no llegó a alcanzar la meta, igual que la muerte no le alcanzó a él. Subaru Natsuki, un chico el cual fue llevado a otro mundo para poder tener la vida que nunca tuvo y siempre quiso, pero que está condenado a repetir una y otra vez los peores momentos de su vida: dolor, sufrimiento, rodeado en cada momento por ese hedor a muerte. Denji, un chico el cual busca la felicidad como individuo, vivir como él quiere sin que los demás se interpongan, pero una y otra vez es condenado a la desdicha, a ser manipulado constantemente por el beneficio de otras personas, y que cuando llega esa supuesta felicidad no lo llena del todo. Uruma Shun, un chico el cual vivía con su familia, tenía algún problema en la escuela, pero nada sin importancia, hasta que el fatídico día llega y es sumergido en un infierno de sufrimiento y anhelada venganza, del cual no puede salir y es sumergido una y otra vez cada cierto tiempo. Son personajes los cuales sentimos pena por ellos, pero aun sintiendo eso no queremos que se acabe su sufrimiento. No es por disfrutar del sufrimiento ajeno, ni mucho menos, simplemente los vemos sufrir tanto y evolucionar con ese dolor que no vemos que puedan crecer de otra forma que con el sufrimiento. Pero bueno, ¿qué os creíais? ¿Que iba a ser un vídeo súper melancólico en el cual iba a hablar así de serio con una voz baja para que os pudieseis poneros el vídeo de fondo mientras jugáis a un gacha con vuestras waifus? No. No, Maki-san. Ya os dije que iban a cambiar muchísimas cosas aquí. ¡Despertad! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Queréis que hable del tema ya? Pero espera un momento, vamos a presentarnos y conocernos mejor, ¿vale? También os voy a decir, yo he elegido estos 4 personajes porque son cosas que me he visto. Sé que hay personajes que sufren más, que sufren de otra forma, pero me suda la Bueno, personajes que fueron abandonados por su creador. Que te ha gustado, ¿no? Vaya forma más atractiva de decir personajes que son odiados por su creador porque le tienen manía o algo así, no sé, no soy ellos. Bueno, al principio he puesto 4 ejemplos de estos personajes que a mí me gustan mucho: Itadori, Subaru, Denji y Uruma. Lo que tienen en común es eso, el sufrimiento constante durante todo el transcurso de la obra, pero a su vez son completamente diferentes, ya que son diferentes personajes con diferentes personalidades, objetivos, deseos y por sobre todo el sufrimiento de cada uno es diferente. Itadori sufre por la culpa, Subaru por impotencia, Denji por vacío y Uruma por odio acumulado. Pero como he dicho, hay una cosa que tienen en común los 4 y es que nos gustan. Pero a mí no me gusta. ¡Cállate, niño elitista de los cojones! Que sí, que tienes una opinión diferente a los demás, ya lo sabemos, Darkrai Mola del canal Darkrai Mola. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¡Fish! Dime. ¿A que a ti te gustan los personajes que sufren? Sí, a ver, creo que es un método de evolución para el personaje para la obra. ¿Ves? A cualquier tontito le gusta este tipo de personaje. ¡Eh! ¿A quién te refieres como tontito, maldito hijo de la gran puta? Este no es tu vídeo. De vuelta a la jaula, gatito. Bueno, ¿por dónde iba, preciosura? Ah, sí, los personajes y su sufrimiento. Vamos allá. Nos viene una pregunta a la boca de primeras. ¿Qué pasa si el personaje deja de sufrir? ¿Qué pasa si el personaje por fin logra ser feliz? Y es algo que nos genera rechazo. Imaginaos, Subaru logra vivir una vida sin morir. Denji logra la felicidad día tras día. Itadori deja de cargar con la culpa. Y Uruma abandona la venganza para vivir tranquilo. Su conflicto acabaría. Lo que hace interesante al personaje desaparecería. Y es algo que, como he dicho, nos genera rechazo. No queremos que llegue ese momento, pero a su vez, muchas veces pensamos cómo sería el final, cómo sería si fuese feliz, si estuviese tranquilo, pero cuando llega el momento no nos gusta. Queremos que siga con el sufrimiento, que siga evolucionando como personaje. No queremos darle un final porque a su vez, si esto pasa, la historia termina. Esa obra que tanto nos gusta acaba, y aunque sabemos que es algo natural, y que si de verdad es buena obra, tiene que tener un final a la altura y no seguir infinitamente como los Simpsons, aún así nos cuesta mucho dejarlo ir, porque es nuestro sitio, un lugar donde nos sentimos relajados y podemos desconectar del mundo real, donde nos sentimos como el protagonista de una historia. Y si has llegado hasta aquí pensando, ¡buah, qué profundo está hoy el IFE! Tranquilo, que ahora volvemos a insultarnos un poco y a soltar barrabasadas. Una de las cosas por las que más disfrutamos de ver estos animes o mangas con estos protagonistas es porque muchas personas nos identificamos con ellos. ¿Por qué? Porque somos unos fracasados que no han conseguido nada en la vida y lo único que hacen es ver anime y estar en Discord todo el día, como unos gordos tetones. Que quede bien de claro, que yo no entro dentro del grupo.
cuerpo, porque yo soy God. Esto es porque estos personajes, al ver cómo sufren, hacen que nos ayuden a procesar nuestros propios problemas y frustraciones, y sentimos que el sufrimiento es compartido. Ahora, no tiene nada que ver el haber perdido a todos tus seres queridos con «Oh, mierda, no me habla ninguna mujer». Pero si queréis aprender a hablar a una mujer, podéis ver mi último vídeo. Venga, anda, id a verlo después de este. Pero es verdad que actualmente vivimos en una época donde se nos exige un éxito constante y nos comparamos con los demás todo el rato. Y si no tenemos éxito en lo que hacemos, no servimos para nada. Que sí, que lo de compararnos en redes está muy mal, pero luego te ves un TikTok motivacional y ya quieres emprender a las 3 de la mañana. Pero eso, son personajes que no son personas perfectas. Cada uno tiene su error. Por ejemplo, Denji, la moralidad que tiene es una mierda. Muchas veces importándole un cojón y medio los demás y solo él mismo, que yo no lo veo tan mal. Pero bueno, que socialmente está mal visto. Subaru duda constantemente de las decisiones que toma, queriendo ir muchas de las veces. Y Uruma no va buscando justicia para los asesinos de su familia. Él lo que busca es venganza, hacer que sufran por lo que han hecho, no que paguen por ello. E Itadori se ha resignado a la vida, yo importándole nada por haberlo perdido todo. Hay otra cosa muy curiosa que pasa con este tipo de personajes, y es que cuanto más sufren, más nos encariñamos con ellos. Y esto tiene bastante sentido si lo piensas, porque cuando un personaje sufre, el espectador pasa más tiempo emocionalmente conectado con él. No solo los vemos pelear, los vemos romperse, fallar, perder, tocar fondo. Y cuando un personaje toca fondo delante de nosotros, deja de ser simplemente un protagonista y empieza a sentirse como alguien cercano. Es como cuando ves a un amigo pasarlo mal. No te encariñas con él cuando todo le da perfecto, con dinero, pareja, trabajo, una vida estable, porque ese cabrón no representa a nadie de aquí. Y de hecho al final le empiezas a coger asco, por pura envidia. Te encariñas cuando sabes lo que ha tenido que aguantar, cuando sabes que le han pasado cosas jodidas, que la vida le ha dado más hostias que panes. Y en la ficción pasa exactamente lo mismo. Cada derrota, cada humillación, cada momento donde el personaje está completamente solo, va construyendo una conexión más fuerte con el espectador, porque nosotros hemos estado ahí. No exactamente igual, claro, porque igual a ti no te persiguen maldiciones, ni demonios, ni tienes que vengar a tu familia asesinando psicópatas, pero bueno, hemos visto todo el proceso, y cuando llevas 200 capítulos viendo a alguien arrastrarse emocionalmente por el suelo, aunque no quieras, te importa. Te importa si se levanta, si se vuelve a caer, incluso cuando toma decisiones estúpidas, porque ya no estás viendo solo a un personaje, estás viendo a alguien al que has acompañado durante todo su sufrimiento, y eso genera una relación muy rara entre el espectador y la historia. Estamos viendo el viaje de alguien que de alguna forma extraña sentimos que conocemos, y que cuando llevas tanto tiempo viendo sufrir a un personaje pasa algo curioso. Empiezas a querer que le vaya bien, pero tampoco demasiado bien. No vaya a ser que el autor se quede sin material para hacerlo sufrir otra vez en el siguiente arco, porque al final somos así, muy empáticos, pero hasta cierto punto. Tampoco nos vengamos arriba. Oye, esto me ha quedado muy triline. Pero claro, esto abre otra cuestión, y es que estos personajes no evolucionan de otra forma. Están en constante sufrimiento al punto en el que si dejan de sufrir, sentimos que el personaje ha perdido su gracia, que se está estancando, y esto es un problema de escritura al escribir un personaje así, porque significa que no pueden conseguir la felicidad hasta que sea el final de la obra. Y si quieres hacer un arco más tranquilo, no puedes, porque te tacharán de tibio y de que X personaje no evoluciona porque no está sufriendo. Y eso es peligroso, muy peligroso, porque cuando el dolor se convierte en requisito, deja de ser humano. Esto a su vez hace que las cosas se conviertan en algo predecible. Ya sabemos que por X o por Y va a sufrir por algo, y ese algo encima cada vez es una tragedia más grande, haciendo que el autor entre en una espiral de preguntarse cómo hacer sufrir más al personaje, que la verdad es que sería muy fácil, con que sea fan de Leaf_Real ya es más que suficiente. Que vamos, que al final parece que el autor tiene una ruleta en casa que pone trauma, muerte, humillación pública, ser fan de Zona Gemelos o todo junto. ¡Jackpot! Pero después de todo llega el dilema donde está la línea, cuando han sufrido suficiente, porque pasa de ser un personaje el cual se ha construido en momentos clave a través del sufrimiento a ser un personaje hecho únicamente para sufrir, transformándose en una rutina de pesas al fallo, entrenamiento de glider donde caemos gente, y cuando esto pasa, al volverse una rutina deja de impactar, deja de pesarle al espectador acostumbrándose a que el personaje sufra, y ya pase lo que pase, nos da igual, simplemente es otra cosa más. Es como cuando tu madre te dice que está decepcionada de ti porque no haces nada productivo en la vida, se vuelve algo sin valor de todas las veces que te lo han dicho, y cuando tu propio dolor se convierte en ruido de fondo, algo se ha roto. Pero yo diría que el límite es cuando el sufrimiento es ya por sufrir, que no viene consigo con una evolución de personaje o un desarrollo, sino que es sufrimiento por placer y por ver otra vez cómo sufre. Hay veces que está bien, pero yo creo que ahí está el límite, que ya no aporta nada, simplemente sufre por seguir el morbo, porque el sufrimiento sin significado no es del todo profundo, es bastante vacío, y nosotros no conectamos con el vacío, conectamos con la lucha. Y pues hasta aquí el vídeo, malditos fracasados. Habiendo hablado sobre
sobre los finales se me ha ocurrido un nuevo vídeo, y es hablar sobre por qué cojones los mangakas tienen miedo a hacer un buen final, y prefieren cagarse en todo su trabajo durante años en los últimos capítulos. Así que si os apetece ver el vídeo, decídmelo en los comentarios. Podéis seguirme en Twitter, TikTok e Instagram, sobre todo en esta última que es la que más utilizo diariamente. También tengo un canal secundario donde subo gameplays con amigos o solo así bien de chulos. En Twitch donde hago stream jugando a jueguitos y a lo mejor vuelvo a reaccionar a anime, porque la verdad es que la temporada de primavera se viene sin condón. Y si queréis apoyarme un poquito más para que pueda comprarme, no sé, una casa, os podéis unir como miembros del canal. Los que hayáis llegado hasta aquí, comentad, yo sufro más, y yo os daré un corazoncito. Dadle like si os ha molado, suscribíos para no perderos ningún otro vídeo de estos que son unos truños, pero os los coméis igual. Un saludito a todos y todas, y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Para el que se ha quedado aquí hasta el final, nada, quiero decir que no subo tanto vídeo porque justo he empezado las prácticas, he estado con examen, estoy final de curso y la verdad es que se me va a hacer bastante difícil, por lo menos hasta el verano, poder hacer vídeos. Aún así, yo espero que los pocos que haga, espero que los disfrutéis mucho y que los apoyéis porque al final... pues bueno, es lo que más me llena, que los vídeos os gusten, que los apoyéis, tal, y nada, era eso, perdonad por decir, sí, voy a subir un vídeo cada mes y luego al final estar 2 meses sin subir un vídeo, ¿vale? Es una cosa que no controlo yo intento hacer lo máximo posible, pero al final el horario que tengo, sobre todo de prácticas, es bastante complicado el ponerme a editar luego. Y aparte también tengo una vida que en plan, no quiero desatender, ¿sabes? Quiero vivir y esas cosas. No os doy más la chapa.